Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega del Bot Consciente. El día de hoy refloté un documento que encontré en mi archivo muy antiguo. Me lo mandó un familiar venezolano, justamente. Y, hola, Tiber Almond. Primero, así es. Este documento es sumamente interesante. Se los voy a mostrar. Acá está. Este documento es un estudio que se hizo en Venezuela en julio del 2020, hecho por Transparencia Venezuela y la Embajada Británica en Caracas. Se llama Crimen Organizado y Corrupción en Venezuela, un problema de Estado. Ahí salen los que hicieron el documento y es bien completo. Taxonomía del crimen, 9 bloques delictivos que controlan Venezuela, corrupción, crímenes de la región, en las regiones, en los estados de Venezuela. Poder criminal, crimen y corrupción, que eso da para otro programa. Impacto diferencial de la corrupción y la delincuencia organizada en las mujeres de Venezuela. Crimen de organismos de seguridad y derechos humanos, otra historia. Y una propuesta para superar el crimen organizado. Y ahonda en todos estos tópicos. Ahonda en todos estos temas. Taxonomía del crimen, 9 bloques delictivos. Los 9 bloques delictivos, vamos a nombrar solamente esto. Las megabandas criminales, pseudo sindicatos de la construcción, petróleos y los mineros, los colectivos armados y violentos, los pranes y sus organizaciones carcelarias, fuerzas bolivarianas de liberación o boliches, holding de la corrupción, traficantes de droga, FARC, ELN y las bandas criminales BACRIM. Y ahí se va en explicaciones. Por ejemplo, megabandas criminales, características, organización sin ideología política cuyo fin único es de obtener beneficios económicos de sus fechorías. Pandillas con un mínimo de 50 o 60 miembros pueden llegar a ser cientos de asociados. Controlan un territorio determinado, urbano o rural, cuentan con armas de fuego de alto poder, incluyendo fusiles y granadas, estructura vertical de mando muy bien financiada. Delitos que cometen: narcotráfico, sicariato, robo de vehículos, cabinas de carga, extorsión, secuestros, entre otros. No sé si a alguien le suena. Y ahí se va en explicación de dónde operan, número de megabandas. Para el 2017 existían en Venezuela 19. Hoy ese número se ha incrementado. Y asesinatos atroces que han hecho. ¿Cómo se compone la megabanda? Cabecilla principal, lugartenientes o luceros, los soldados, integrantes de menor jerarquía, y los gatilleros. Regularmente son jóvenes, a veces son niños, son vigilantes de las entradas de los sectores que domina la pandilla. Avisan a los superiores cuando notan la presencia de cuerpos de seguridad o de miembros de bandas rivales. Entonces, nos vamos a pegar un salto y nos vamos a ir al apartado de corrupción y crimen en las regiones, estados sin ley. Y aquí nos empieza a hablar de el famoso tren de Aragua. Hoy en todos los medios de comunicación, a causa de la noticia del carabinero, del ataque que le hicieron al carabinero en Iquique, que le quebraron la mandíbula, y ahora recién su condición se agravó, por lo que fue trasladado al hospital institucional en Santiago. Claro, esta es una noticia que ya muchos medios estaban señalando que estaba ocurriendo, pero nadie se lo quiso tomar muy en serio. Total, son fachos, ¿no? Están puro odiando. Pero pasó, y ahora llegó al discurso oficial. Entonces, el primer estado que toca este estudio es el estado Aragua, uno de los tantos estados de Venezuela. Ahí está la figura de Venezuela. El estado Bolívar es el estado más grande. Me parece que este chiquitito es Caracas. Este es el estado Aragua. Este es el océano Atlántico. Esto es Colombia. Y ahí ya viene Centroamérica. En el estado de Aragua la situación es muy particular, pues allí opera el que sin dudas es la mayor megabanda criminal de Venezuela.
y ya no solamente en Venezuela, porque tiene ramas en varios lados, denominada el Tren de Aragua, que pudiera estar hoy integrada por cerca de 1.000 miembros, 2020, julio. El epicentro de esta organización y su cerebro criminal se encuentra en el centro penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón. Su líder principal es un interno de nombre Héctor Rustefort Guerrero Flores, y ahí sale su cédula de identidad, alias Niño Guerrero. Esta megabanda delictiva nació aproximadamente en 2002 alrededor del sindicato que controlaba el ingreso de trabajadores en las obras de construcción del tramo de ferrocarril o tren que atravesaría el estado Aragua. Este sindicato ejercía sus funciones de manera irregular, cobrándoles a los obreros por conseguirles empleo y luego cuotas semanales para mantenerlo. Todo esto generó una actividad delictiva que derivó inclusive en asesinatos de los que se negaran a pagar o de los que se atrevieran a disputar el poder en la ilegal agrupación sindical. Estos delincuentes que en este escenario cometían sus fechorías se les comenzó a llamar el Tren de Aragua. Esta agrupación criminal se consolidó, diversificó y extendió sus tentáculos en el territorio del estado Aragua bajo el amparo de la impunidad delictiva que reina en Venezuela. Hermoso. Controlan una, comillas, zona de paz. Los integrantes del Tren de Aragua tomaron como asentamiento principal el barrio San Vicente con unos 70.000 habitantes. En la parroquia, las parroquias son como las comunas. Los tacariguas, situados en las cercanías donde antes existió una pujante zona industrial, en el municipio Giardot del estado de Aragua, justo frente a unas obras inconclusas del que sería el ferrocarril o tren de esa entidad. Este sector popular es una de las zonas de paz creadas por el régimen de Nicolás Maduro. También tiene presencia importante en el barrio de La Pedrera, ubicado en la parroquia Las Delicias de Maracay, capital de ese estado. Durante años, varios sujetos encabezaron facciones del Tren de Aragua. Algunos de ellos cayeron abatidos en enfrentamientos con otros delincuentes o con funcionarios de los cuerpos de seguridad, como los alias Chino Pedrera y Carlos Breaker. Otros como Larry Changa, Johan Pétrica y Flipper, quien quedó al frente del barrio San Vicente, siguen en las calles en distintos sectores del territorio nacional bajo el mando del Niño Guerrero. Poder dentro de la cárcel. Esto es increíble. Las actividades ilícitas del Tren de Aragua en el Estado son diversas. En primer término, controlan los negocios directivos en el centro penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón. Uno de esos negocios es el cobro de la denominada causa o cuota semanal o mensual que deben cancelar los más de 7.000 privados de libertad que hoy se encuentran en ese recinto penitenciario, solo por el derecho a estar allí. Son presos. Este pago se podría calcular en un equivalente a entre 10 o 15 dólares por cada recluso, dólares que ellos no tienen, dólares que llegan a través de remesas. Los internos que no pagan porque ellos o sus familiares no tienen recursos deben cumplir distintas labores de trabajo en la cárcel. Hola Vivi, hola Agustín Dan. Estamos leyendo un documento que habla de la actividad delictiva en Venezuela y justamente este apartado es sobre el Tren de Aragua, que explica muy bien cómo funcionan allá y que al final vamos a ver las similitudes que hay, ustedes mismos se van a dar cuenta de las similitudes que hay con el actor que tienen acá. Es casi de manual. A esto se le debe sumar el pago que hacen algunos reclusos que tienen importante capacidad económica por estar en áreas especiales y tener otros privilegios. Se pudiera calcular que los ingresos de esta megabanda son, solo por el concepto de la causa, serían muy cercanos a los 1.500 millones de dólares anuales. ¡Yujú! Dentro de la llamada cárcel de Tocorón también controlan la prostitución y la venta de droga. Todo esto dentro de una cárcel. Existen fotografías que comprueban hasta la existencia de sembradíos de marihuana. También se comercia con alcohol, cigarrillos, alimentos, ropa y otros bienes. Asimismo, manejan el negocio de apuestas dentro de este recinto, como centros hípicos y galleras. Las galleras, peleas de gallos, allá son muy comunes. Por ejemplo, varios restaurantes como el denominado El Sazón de Lampa y una discoteca llamada Tokio, donde inclusive se han presentado artistas nacionales y extranjeros. Ahí en la foto es la entrada de la Tokio.
y hasta una especie de banco donde los reclusos, previo pago de una comisión, pueden retirar en efectivo el dinero que sus familiares les transfieren o depositan, así como recibir préstamos, pero a intereses leoninos. Insisto, todavía estamos hablando dentro del recinto carcelario. Claro, pues ahí están sumamente seguros. El líder de la pandilla, o PRAN, su carro, es decir, la estructura de criminales a la orden del PRAN, y los privados de libertad que pagan por los privilegios cuentan también dentro del Tocorón con piscina, campo de béisbol y hasta un zoológico. Ahí en la foto, la casa del niño guerrero en Tocorón. El niño guerrero Héctor Rustefort Guerrero Flores vive en una vivienda de 2 pisos en el penal, con televisión por cable y hasta planta eléctrica, donde constantemente recibe visitas de personas ajenas al recinto penitenciario. Poder en las calles. La actividad criminal del Tren de Aragua se extiende también fuera del recinto penitenciario, obviamente. La extorsión es uno de los principales delitos a los que se dedican en las calles, cobrando, entre comillas, y tío YouTube, no es lo que usted está pensando. De hecho, ni siquiera lo voy a decir, lo voy a agrandar para que lo vean. Ahí está, Cacuna. A muchos industriales, comerciantes y productores agropecuarios de la región y estados cercanos como Carabobo y Guárico. Los que se niegan a pagar Carabobo y Guárico son 2 estados cercanos. Los que se niegan a pagar pueden ser objeto de atentados como sus propiedades o inclusive ser asesinados. En julio del 2019, integrantes de esta megabanda delictiva incendiaron la planta de galletas María Puig, una empresa centenaria ubicada en la población Tejerías, en el estado de Aragua. Esta pandilla también domina la distribución y venta de drogas en los barrios y urbanizaciones del estado de Aragua. Urbanizaciones son barrios más grandes, por decirlo así. El secuestro también les genera ingentes recursos al Tren de Aragua. Muchas veces este delito se planifica dentro del penal y luego de capturar a la víctima, las gestiones de cobro de rescate también se realizan desde la cárcel de Tocorón. En este recinto penitenciario igualmente se coordina previo pago la ejecución de sicariatos. El robo y el hurto de vehículos en Aragua tiene una particularidad. En muchas oportunidades los propios ladrones se comunican con la víctima, y si el afectado desea recuperar su vehículo debe cancelar un rescate de aproximadamente el 20% del valor del mismo. En repetidas ocasiones las personas deben llevar el dinero del pago al propio penal y luego de ello le indican dónde debe buscar el vehículo o motocicleta objeto del robo. Hay diversos testimonios que dejan constancia de esta realidad. Hoy en día está pasando en Chile que se están raptando personas y por el pago de algo parecido a 100 lucas los devuelven. Eh, Suena algo parecido. El Tren del Agua funciona como una especie de franquicia criminal, franquicia tipo McDonald's. Los líderes asociados que están en las calles pueden controlar por completo sus propios negocios, pero hay otros en los que debe compartir las ganancias con el niño guerrero. Igualmente existe un acuerdo de defensa común contra los rivales que puedan surgir y también contra los cuerpos de seguridad. Policías bajo fuego. Varios han sido los episodios en los que esta pandilla ha atacado con fusiles y granadas a estaciones policiales en Aragua. En septiembre de 2016, un total de 8 comisarías policiales fueron atacadas en menos de 24 horas en este estado. Es lógico deducir que la actividad criminal del Tren de Aragua desde dentro de la cárcel de Tocorón no sería posible sin la connivencia de funcionarios. Este recinto penitenciario, como todos los demás, está custodiado en la parte externa por la Guardia Nacional Bolivariana y en la parte interna por el personal del Ministerio Penitenciario. Por lo tanto, todo lo que allí ocurre se realiza frente a sus ojos. Espero que los que llegaron a Chile los desarticulen luego, si no el país se va a ir más a la mierda. Uso de tecnologías de la cárcel, la coordinación de la entrada de armas y drogas, alcohol, así como el ingreso de personas extrañas a la cárcel, al igual que la planificación de delitos graves, secuestros, extorsiones, estafas y cobros de rescate por vehículos, se concretan a través del uso de tecnología, telefonía celular y otras, porque no se puede aplicar la ley que regula el uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios, lo que sería responsabilidad del ministerio que hoy dirige Iris Varela. No sé si seguirá viva incluso. El Tren de Aragua ejerce el control social en las comunidades que domina
llegando incluso a decretar especies de toques de queda cuando lo desean. Así ocurrió, por ejemplo, en febrero del 2016, cuando cabecillas de esta organización delictiva obligaron a paralizar el comercio y el transporte en un sector de la ciudad de Maracay por la muerte de uno de sus miembros. Esta agrupación criminal también organiza a muchas personas en los sectores que controla para que protesten cuando los cuerpos de seguridad realizan incursiones o acciones contra de miembros de la megabanda. El niño guerrero ha sido beneficiado por algunas decisiones judiciales, como, por ejemplo, la dictada por el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial del Estado de Aragua, que lo absolvió en junio del 2018 de la acusación por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir. En este juicio, se prescindió del testimonio directo de la víctima y se hizo sin la presencia del acusado en sala. En ese mismo mes y año, en otra causa penal en la que había sido condenado a un poco más de 17 años de prisión, en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Corte de Apelaciones del Estado de Aragua la revisión y reajuste de la pena a Héctor Guerrero. Testimonios obtenidos para esta investigación y otros elementos de convicción indican que las actividades delictivas del Tren de Aragua se han extendido con fuerza hacia otras entidades del país. Destaca el Estado Bolívar, donde está el oro. De ahí están las minas de oro, donde se señala que miembros de esta megabanda controlan varias minas ilegales. Así lo han denunciado el diputado de la Asamblea Nacional, el Callao. La canción de Juan Liguerro, el 440, La Huevón del Callao, es ese Callao, el de Venezuela. Diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Gracia, quien declaró que un individuo conocido como John Pétrica, uno de los principales líderes del Tren de Aragua, muy cercano a Niño Guerrero, controla una mina que se encuentra en el sector Las Claritas de esa entidad territorial. Distintas fuentes corroboran que en el estado Sucre, de pueblos como San Juan de las Galdonas, San Juan de Unare, Río Caribe y Huiria, entre otros, existen células delictivas del Tren de Aragua que controlan el narcotráfico y el contrabando como vía marítima hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe. Los dirigidos por Niño Guerrero habrían desplazado a sangre y fuego a pandillas locales para luego adueñarse del lucrativo del negocio ilícito. Durante la investigación realizada, también se encontraron elementos que indican que esta agrupación delictiva tiene presencia en Carabobo, en el sur del estado Guárico, donde igualmente cometen múltiples delitos como robos, secuestros, homicidios, extorsiones contra comerciantes, industriales y productores agropecuarios. Algunas cosillas de estas ya están siendo importadas a nuestro país. Es lógico establecer que la presencia del Estado del Tren de Aragua en los estados Aragua, Bolívar, Sucre, Carabobo y Guárico cuentan con la complicidad de funcionarios civiles ligados al poder político y militar. La impunidad de la que disfrutan posiblemente se debe a coimas y asociaciones con representantes gubernamentales, algunas que resultan difíciles de comprobar en un país en el que las instituciones del sistema de justicia no funcionan correctamente. Las acciones del Tren de Aragua se han extendido también fuera de nuestras fronteras. Varios de los miembros han sido capturados en países como Perú, Brasil y Colombia, y ahora en Chile, por estar involucrados en delitos como robos, homicidios, secuestros, tráfico de armas, tráfico de personas, narcotráfico, entre otros. A pesar de ser la megabanda más grande de Venezuela, todavía el Tren de Aragua no ha alcanzado el grado de sofisticación de los carteles mexicanos, las maras del Salvador o el de las pandillas brasileñas como el primer comando de la capital y el comando Vermelo, pero de continuar su crecimiento y fortalecimiento pueden llegar a convertirse en un problema de grandes magnitudes, no solo para el Estado venezolano, sino inclusive para la región. Poder político es la forma de tapar todo, dice Agustín Dan. Un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación titulado Sin Dios ni Ley ofrecen un análisis de la situación de seguridad de la frontera colombo-venezolana. Señala que el Tren de Aragua se dedica a la trata de personas desde Venezuela y Colombia, con oferta de supuestas oportunidades de trabajo del tipo formal. Engañan a mujeres a quienes les retienen sus documentos una vez que se desplazan desde Venezuela y hasta Colombia y son obligadas a trabajar en actividades sexuales. Las mujeres, las niñas y las adolescentes venezolanas son en su mayoría las víctimas de esta banda. Esta organización criminal se encuentra ubicada en el estado Táchira, además de Colombia también lo hacen en países como Brasil y Perú.
y muy posiblemente a estas alturas también ya en Chilito. Se le atribuyen homicidios cometidos en La Parada, en Villa del Rosario, norte de Santander, en busca de control territorial y narcotráfico. En Colombia esta banda también controla las trochas de los Mangos y el sector de Cortina Roja en Villa del Rosario. Según fuentes del territorio, su ingreso al país se dio con ayuda del Clan del Golfo. Eso es lo que menciona directamente del Tren de Aragua, y luego también aparecen un montón de acciones que hacen en otros estados. Eso lo vamos a dejar para otro directo porque también aparece la actividad de Hezbollah en Isla Margarita, que es increíble esa cuestión. Y luego la connivencia con otros poderes. Pero ya vimos en este estudio cómo los tipos son capaces de, oh, hola Rodrigo Halper, cómo los tipos son capaces de permear los poderes a través de dinero para que los dejen tranquilos y los dejen actuar. El problema es que ella se agrandó tanto que están más o menos a la par, o el mismo Estado también está participando del negocio, porque ya vimos que solamente dentro de lo que recolectan dentro de la cárcel en el Estado de Aragua, estamos hablando de más de $1 millón anuales. Entonces, ojo con eso. Hamas y Hezbollah han puesto fichas en Chile. Ojo acá. Sí, por ahí vamos a tratar ese tema de acuerdo a lo que sale acá. Así que eso sería lo que les quería comentar de este famoso Tren de Aragua. Por ahora, por ahora. Hay mucho que hablar. Hay muchas cosas que están pasando en Chile que uno decía, no, pero es que esto no va a llegar a Chile. Estimados, llegó. Así que démosle la bienvenida como se lo merecen. Ya, estimados, espero que tengan un excelente día, que Dios los bendiga a todos y cuídense. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.